Hola, soy Ramón Flores. Hoy hablaremos sobre derrame pleural. Están viendo ahí en la diapositiva un derrame, pero no precisamente derrame pleural. ¿O qué les parece este otro derrame? Es un derrame de leche. Aquí, por lo visto, en este país tratan muy bien a las ratas. Definición de derrame pleural. Es el aumento anormal de volumen de líquido en el espacio pleural. Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido que permite la expansión del pulmón y el desplazamiento de las dos pleuras. Hola, soy Ramón Flores. Hoy hablaremos sobre derrame pleural. Ahí tienen, un derrame pero no precisamente pleural. ¿O qué les parece este otro derrame? Es un derrame de leche. En este país, por lo visto, cuidan muy bien a sus ratas. ¿Qué es derrame pleural? Es el aumento anormal del volumen de líquido en el espacio pleural. Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido que permite la normal expansión del pulmón y la fricción entre las dos pleuras. ¿Cuál es el volumen normal del líquido pleural? Va a depender del peso de la persona. Es 0,2 mililitros por kilo. Si la persona pesa 70 kilos, tendrá 14 mililitros de líquido pleural. Podríamos hablar aproximadamente de un volumen de entre 5 y 15 centímetros cúbicos. Es importante memorizar estos valores porque a veces conversamos sobre derrame pleural y no es posible hablar de derrame pleural si es que se desconocen los valores normales. Lo mismo sucede cuando se habla sobre líquido pleural, líquido pericárdico. El líquido pericárdico, el volumen normal es de entre 15 a 50 cc. Mientras que haya una armonía, un equilibrio entre la formación de líquido y la absorción de líquido, no tiene por qué presentarse el derrame pleural. La velocidad de formación de líquido va de 0,2 a 0,4 mililitros por kilo hora y la velocidad de reabsorción 0,2 mililitros por kilo hora. Es lo que determina el volumen constante de 0,2 mililitros por 0,2 mililitros por kilo. Hay lugares donde se va a formar el líquido pleural y lugares donde se va a resolver el líquido pleural. Lo menciono solamente los menciono. Donde se forma el líquido pleural: capilar de la pleura parietal, no visceral, intersticio pulmonar, cavidad peritoneal. Reabsorción de líquido: capilar linfático de la pleura parietal a nivel de los llamados estomas. Repito, mientras que haya una armonía entre estos dos grandes mecanismos, no se presentará derrame pleural. La foto de la radiografía será como la que estamos viendo. Todo es armonía, como para esta parejita que destila amor por los poros. El problema es cuando se pierde ese equilibrio. Pero antes, veamos dónde se forma el líquido pleural. Tienen ahí en su pantalla, número 1, en el capilar pleural parietal. Solo en el parietal, no en el visceral,
lo que luego vamos a explicar. La segunda localización es el espacio intersticial pulmonar. Todo el líquido que se acumula en el espacio intersticial pulmonar termina siendo drenado en el espacio pleural. Cuando Dios creó la cavidad pleural, también ideó esta cavidad pleural para que sirva como zona de drenaje del líquido que se acumula en el espacio intersticial pulmonar. La tercera localización es la cavidad peritoneal. Cuando se acumula gran cantidad de líquido en el espacio peritoneal tipo trasudado, este líquido busca un lugar a donde fugar, un lugar a donde drenar, y en este caso lo hace a través del diafragma, atraviesa los poros que están presentes en el diafragma y el líquido se desplaza al espacio pleural. El derrame pleural se va a presentar cuando se pierde el equilibrio entre la formación y reabsorción de líquido. Como en esta radiografía, se perdió la armonía. Él prefiere dormir en la carpa con la bicicleta y que la chica duerma a la intemperie, y si llueve que se moje. Esto no se hace, eso no está bien. Yo nunca he hecho esto, ni lo volvería a hacer. Primero la armonía, luego empieza la desunión. Y va a haber un desequilibrio entre la formación del líquido y la reabsorción del mismo. El derrame pleural se produce, por lo tanto, por dos grandes mecanismos. Por un incremento de la formación de líquido, en primer lugar, y por una reabsorción de líquido disminuida, en segundo lugar. ¿Por qué? El líquido pleural se forma solo en la pleura parietal. Para que el líquido salga del capilar pulmonar hacia el espacio pleural, tiene que haber una gradiente de presión hidrostática oncótica. Observemos primero lo que sucede en el lado parietal. La presión hidrostática del capilar parietal es 30 centímetros de agua, mientras que la presión hidrostática del espacio pleural es menos 5 centímetros de agua. La diferencia entre las dos es más 35. La presión oncótica en el capilar parietal es más 34 centímetros de agua y la presión oncótica en el espacio pleural es más 5 centímetros de agua. La diferencia entre las dos es más 29. Finalmente, la diferencia entre la gradiente de presión hidrostática, que es 35, menos la gradiente de presión oncótica, que es 29, es más 6. Y esta fuerza, esta gradiente, es la que permite la salida de líquido del capilar hacia el espacio pleural. ¿Qué sucede en el lado de la pleura visceral? En primer lugar, estamos viendo que el capilar está mucho más lejos del espacio pleural en relación al capilar parietal. Esto en primer lugar. Luego, la gradiente de presión hidrostática entre el capilar visceral y el espacio pleural es más 29. La diferencia de presión oncótica entre el espacio pleural y el capilar visceral es más 29. La diferencia entre ambas, lo que vendría a ser la gradiente de presión hidrostática oncótica, es 0. Por lo tanto, no hay movimiento de líquido del capilar visceral hacia el espacio pleural. ¿Dónde se reabsorbe solo? ¿Dónde se reabsorbe el líquido pleural? Solamente en la pleura parietal, no en la pleura visceral. ¿Por qué? Ustedes saben que los capilares linfáticos son los que se encargan de reabsorber el líquido pleural.
Estos capilares linfáticos se van a comunicar con el espacio pleural únicamente en la pleura parietal, a través de unos espacios que se conocen con el nombre de estomas, como pueden ver en la diapositiva. Está un estoma siendo señalado por la flecha. Aquí tenemos la galería de fotos donde vemos cómo va variando el derrame según aumente su volumen. En la radiografía número 1, aparentemente no hay derrame. Lo que estamos viendo nosotros es la aparente elevación del hemidiafragma derecho. Cuando nosotros evaluamos una radiografía, como la radiografía número 1, y observamos elevación del hemidiafragma, podríamos plantear varias posibilidades. Una es que se trate de un quiste hepático. Otra, una atelectasia basal derecha. En tercer lugar, parálisis del nervio, parálisis diafragmática por afectación del nervio frénico. Y en cuarto lugar, derrame subpulmonar. Y ese es el diagnóstico de esta radiografía. El paciente presenta derrame subpulmonar. Es decir, hay una acumulación de líquido que no supera los 300 centímetros cúbicos. Cuando el líquido empieza a acumularse en el espacio pleural, se va a acumular debajo del pulmón, por lo que se conoce como derrame subpulmonar. En la fotografía número 2, ya cuando el líquido pleural supera los 300 centímetros cúbicos, ya va a presentarse la obturación del seno costo-diafragmático, como se puede ver y está señalado por la flecha verde. Se ve en la radiografía lateral correspondiente cómo el líquido está ascendiendo a través de la cisura interlobal. Radiografía número 3. Es la imagen típica de un derrame pleural. La describo. Radiopacidad homogénea con broncograma aéreo. Sin broncograma aéreo, que borra parte del contorno derecho del mediastino. Y el límite superior es una concavidad que se dirige y que asciende hacia la cara lateral, lo que se conoce como curva de Damasó o signo del menisco. En este caso ya se ha acumulado más de 1 litro de líquido. Finalmente, radiografía número 4. Tenemos un derrame masivo. Veo una radiopacidad homogénea que borra prácticamente todo el campo pulmonar derecho y empuja hacia el lado contralateral tanto el mediastino como a la tráquea, y borra también el contorno, el borde derecho del mediastino y el diafragma correspondiente. Tiene su tomografía. Vemos gran cantidad de líquido, imagen hipodensa, que está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral. Y el pulmón está señalado por una flecha blanca. El pulmón está prácticamente colapsado. Ahora veamos en detalle cada una de las alteraciones mencionadas. El derrame subpulmonar. ¿Qué hacemos para corroborar el derrame subpulmonar? Debemos tomar al paciente una radiografía en decúbito lateral, del mismo lado. Y vamos a ver que el líquido, por efecto de gravedad, se dirige hacia abajo, encontrándose una imagen radiopaca. Para poder decidir la toracocentesis, el grosor de esta banda radiopaca debe ser mayor de 1 centímetro. Si no supera el centímetro, no está indicada la toracocentesis.
Obturación del seno costodiafragmático. Hay acumulación de más de 300 centímetros cúbicos de líquido. Signo del menisco o curva de Damasó. Hay una acumulación de más de 1 litro de líquido. Derrame masivo. Estamos hablando de 3 o 4 litros hasta más. Clínicamente no se va a encontrar soplo pleural ni alteración de la voz, egofonía, porque el grosor del líquido a lo largo del espacio pleural es bastante significativo y no permite el pasaje de la voz, del sonido. Pasemos ahora a ver los mecanismos fisiopatológicos del trasudado, del líquido pobre en proteínas. El gran mecanismo es incremento de la formación de líquido. Este es el gran mecanismo, que a su vez va a estar determinado por mecanismos como el aumento de la presión hidrostática, ejemplo en insuficiencia cardíaca derecha, la disminución de la presión oncótica en caso de síndrome nefrótico, donde hay pérdida renal de proteínas. Estos dos mecanismos hacen que el líquido se escape a nivel de los capilares pleurales parietales. En el espacio intersticial pulmonar, aumento de la presión intersticial subpleural, lo cual va a estar ocasionado por la gran acumulación de líquido en el espacio intersticial pulmonar. El incremento de la cavidad en la cavidad peritoneal de la presión. El líquido pasa a través del diafragma al espacio pleural. Esto sucede en los trasudados. El incremento de la presión hidrostática es el primer mecanismo. Ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha. El síndrome de obstrucción de vena cava superior, donde vamos a encontrar que el paciente presenta edema de la cara, del cuello y de la porción proximal de los miembros superiores. Además, circulación venosa colateral en la región antero-superior del tórax. Y si pedimos una radiografía, vamos a encontrar un tumor mediastinal, que sobre todo se trata de un linfoma. Aquí tenemos el segundo mecanismo, que es la disminución de la presión oncótica. Una causa es la cirrosis. Vemos al muchacho de la foto, podríamos pensar que tiene o una barriguita chelera o tiene ascitis. El segundo mecanismo es la disminución de la presión oncótica, sea por pérdida de proteínas por vía renal en síndrome nefrótico, por menor producción en insuficiencia hepática y por menor ingesta en desnutrición calórico-proteica. El incremento de líquido en el espacio intersticial pulmonar hace que se incremente la presión intersticial pleural y eso permite que el líquido pase a el espacio pleural. El incremento de la presión en la cavidad peritoneal. Aquí tenemos en la foto, es un abdomen distendido, podría tratarse de ascitis, pero estamos viendo ahí un piecito. Podría tratarse de un embarazo o de un truco fotográfico. Cuando aumenta la presión de la cavidad peritoneal sobre la presión en el espacio intersticial, el líquido se moviliza, pasa a través del diafragma hacia el espacio pleural. El otro gran mecanismo que lleva a la formación
de trasudado es la disminución de la absorción de líquido, que puede estar dada por una obstrucción linfática o también por incremento de la presión hidrostática, que dificulta el drenaje de líquido procedente del conducto torácico hacia el torrente sanguíneo. Vamos a las preguntas. Esta pregunta es sobre fisiopatología. El trasudado pleural se produce por, veamos una por una. Aumento de la presión capilar sistémica. Es verdadero ejemplo en insuficiencia cardíaca derecha, en síndrome de obstrucción de vena cava superior. B. Disminución de la presión capilar pulmonar. Falso. Debe haber un incremento de la presión capilar. C. Aumento de la presión osmótica del plasma. Falso. Debe presentarse una disminución de la presión oncótica del plasma. Ejemplo, asociada a síndrome o síndrome nefrótico. Aumento de la presión intrapleural. Falso. Debe corresponder a una disminución de la presión intrapleural, o lo que es lo mismo, que se hace más negativa la presión intrapleural. E. Disminución de la presión intrapleural. La disminución de la presión intrapleural, que está determinada por una telectasia, puede producir trasudado en una telectasia aguda, pero cuando se presenta debido a una telectasia crónica, se va a producir un exudado. La respuesta es, por lo tanto, aumento de la presión capilar sistémica. Veamos ahora los mecanismos del exudado. El exudado se va a presentar cuando hay un aumento, cuando hay una inflamación de la pleura parietal con un correspondiente incremento de la permeabilidad. Esto hace que pase más líquido y más proteínas al espacio parietal, al espacio pleural, lo que va a ocasionar un incremento de la presión oncótica intrapleural. Las causas de exudado. En nuestro medio, la tuberculosis pulmonar o pleural es la causa más frecuente de exudado. En latitudes como Estados Unidos o España, la causa más frecuente de exudado será el derrame paraneumónico. También tenemos otras causas. Neoplasias malignas son los pacientes que presentan, además de clínica de derrame pleural, hay pérdida de peso o tienen factores de riesgo como exposición a asbesto o al tabaco. Enfermedades del tejido conectivo, LES, AR, esclerosis sistémica progresiva. También causas digestivas, entre las que tenemos pancreatitis aguda, siendo el derrame generalmente del lado izquierdo, rotura de esófago. Fármacos como amibarona o nitrofurantoína. Mención aparte merecen tromboembolismo pulmonar, síndrome de Meig y mixedema. Estas tres causas van a producir tanto trasudado como exudado. Lo que tenemos que ver para poder resolver preguntas es cuál mecanismo o tipo de derrame predomina. Si este va a predominar el tipo exudado, en síndrome de Meig puede ser exudado o trasudado, y en el mixedema predomina el exudado. La otra causa es el quilotórax. Otro mecanismo de producción de exudado es la disminución de la presión hidrostática intrapleural. Esta presión intrapleural hidrostática se hace más negativa. Tenemos dos radiografías donde observamos derrame masivo.
En la primera radiografía se ve lo que uno espera encontrar, la imagen clásica de un derrame masivo. Hay una radiopacidad homogénea que borra todo el campo pulmonar izquierdo y empuja el mediastino y la tráquea hacia el lado contralateral. En cambio, en la segunda radiografía es un derrame masivo que, en lugar de desplazar el mediastino hacia el lado contralateral, lo está traccionando, lo está jalando hacia el mismo lado. ¿Eso qué significa? Cuando ustedes vean un tipo de derrame que se comporta de esa forma, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo una atelectasia. Y como hemos conversado ya anteriormente, una atelectasia cuando es aguda puede producir simplemente trasudado, pero cuando ya es crónica va a producir exudado. Y cuando ustedes vean una imagen radiopaca que en lugar que corresponde a un derrame masivo, y en lugar de desplazar el mediastino hacia el lado contrario, lo está jalando, lo está traccionando hacia el mismo lado, la respuesta es sobre el diagnóstico que estamos frente a una neoplasia maligna.